Las espadas son objetos que tienden a tener muchas formas y configuraciones distintas según el tipo de trabajo que se dedican a hacer. Una de estas características tiende a ser el peso, y es una de las cosas que normalmente uno piensa cuando quiere manejar una espada. ¿Cómo está el peso? ¿Tiene el peso suficiente para lograr el trabajo que tiene que hacer? Pero eso queda muy subjetivo y muy abierto a la interpretación. ¿Cuál es realmente la importancia del peso en una espada? ¿Qué es lo que realmente te permite hacer? Y por otro lado, ¿es la característica del peso tan importante como muchas veces lo queremos ver? ¿O qué otras cosas son las que influyen a que la espada tenga una verdadera utilidad? Ahora, a diferencia de ir a un McDonald's, más no necesariamente es mejor, o tal vez exactamente como ir a McDonald's, más no necesariamente es mejor. Lo mismo sucede con el peso de una espada. Una espada al final del día es una herramienta, y es una herramienta que surge para solucionar un trabajo. Entonces primero realmente tenemos que pensar en cuál es el trabajo que se tiene que solucionar para entonces realmente buscar esos atributos que tiene que tener la herramienta. Piensa cuando quieres clavar un clavo. La acción de clavar un clavo requiere de un objeto con particularidades en su forma. Un martillo es un excelente objeto para clavar ese clavo. En el mundo de las espadas funciona exactamente igual. Entonces, pensemos primero que nada en el trabajo. Si nosotros queremos cortar un objeto, entonces vamos a requerir de algo afilado. Y esta cosa afilada, pues hay algo que tienes que afilar, ¿no? Y eso es lo que corresponde al acero tal cual de una espada. El peso te ofrece suficiente masa para que la espada, cuando haga su trabajo, cuando gire en dirección de un corte, pueda tener ese impacto y que ayude en la penetración del corte. No solamente es el filo, aunque bien puedes utilizar el filo solo para deslizar. Enfoquémonos por el momento en el atributo que realmente importa: el peso. Necesitas lograr ese impacto que genera el corte. Si una espada estuviese demasiado ligera, no podrías generar suficiente impacto para poder generar un corte, por lo tanto no podrías lograr ningún tipo de penetración en la armadura o la tela suave siquiera del oponente. Por otro lado, si la espada tuviese muchísimo peso, pues tienes una mucho mejor herramienta para cortar. Eso es una realidad. Entre más peso, más masa, más poder puedes generar con ese objeto. Sin embargo, cabríamos en el pequeño problema que por obtener poder estamos perdiendo otras cosas. Pensemos rápidamente a una guillotina. Una guillotina es un objeto muy eficiente para cortar, pero no te vas al campo de batalla con una guillotina en la mano. Sería un campo de batalla bastante particular. Entonces, a pesar de que puedes tener masa y peso, no necesariamente tienes otros atributos como el simple hecho de poder maniobrar dicho objeto. Ahora recordemos también que mucho de la forma de la espada aquí empieza a depender también del usuario mismo. No todas las espadas se fabricaron con exactamente las mismas características, porque hay distintas cosas que se pueden lograr con las espadas, pero también hay distintos atributos que prefieres como peleador que pueda hacer mejor la espada. Ahí es completamente a juicio y gusto de aquel que lo va a utilizar. Porque un peleador querría agregarle peso, por decir así, si tenemos como una especie de promedio entre las espadas, ¿por qué querrías tener un poquito de más peso para generar un corte más fuerte? Eso es una realidad. Entre mayor peso generas un mejor corte, y si tú físicamente eres capaz de controlar ese objeto, perfecto. Sin embargo, el hecho de agregarle peso al arma empieza a removerle la capacidad de aceleración, de poder iniciar un movimiento con el objeto. Piensa en la diferencia de un tanque y un dragster. Son objetos que tienen trabajos distintos, pero si te enfocas en la aceleración, uno claramente es superior al otro. Así, una espada con mucho peso pierde muchísima de la capacidad de acelerarse cuando necesitas ese impacto rápido, entonces dejas ir unas cosas por otras. El mundo, a fin de cuentas, es acerca de balance. Si ya tienes capacidad de corte, tal vez lo que quieres es reducir el peso del arma para no solamente tener capacidad de corte, sino también tener buena aceleración. Antes de continuar, quiero agradecer a nuestro patrocinador del video de hoy, Journey Sports. Si estás en una disciplina deportiva y quieres mantenerte seguro durante esa práctica, no olvides cotizar con Journey Sports utilizando el enlace que está debajo. El listado de disciplinas que cubren siempre está en crecimiento y te apoyan durante cualquier tipo de percance, ya sea por medio de hospitalización o incluso la rehabilitación después de ello. Utiliza el enlace debajo para cotizar con ellos y eso también nos apoya al canal.
Ahora, si no te vas a realmente preocupar por el hecho de rebanar a un oponente en dos, porque lo estás trabajando de una forma a lo mejor competitiva y amistosa, como normalmente creo que lo estás haciendo, entonces técnicamente ya no es importante el peso del arma. Podrías tener una espada muchísimo más ligera siempre y cuando pudieses golpear a alguien. Pues ahí es donde también nuestra disciplina pone una especie de límite a el hecho de que a fin de cuentas queremos entrenar con objetos que sean muy auténticos, con la capacidad que tienen como objetos, como herramientas, así que no hay ciertos límites que no se deben de cruzar en la ligereza de una espada. Si el objeto entonces ya se vuelve demasiado ligero, la forma empieza a cambiar tan radicalmente que entonces ya no corresponde a la forma que se utilizaría con un objeto que tuviese la capacidad de corte. Es prácticamente la razón de existir de HEMA, es traer las herramientas lo más auténticamente posibles a un espacio competitivo para poder practicar con ellas. Yo soy la clase de peleador en el que prefiere optar por una espada que le permita llevar a cabo más acciones en menor cantidad de tiempo sin perder su forma, así que la aceleración es uno de los atributos que más necesito en mi espada. Sin embargo, eso es una preferencia personal. Hay quienes prefieren tener lo que se le conoce como mayor presencia en la hoja, que honestamente yo no soy muy fan de la idea de la presencia en la hoja. ¿Y qué es esto de la presencia en la hoja? Cuando una espada tiene peso y estás frente a un oponente que tiene otra espada con un menor peso, cuando ambas hojas se conectan en la misma distancia de la hoja, si ambos están conectados al medio, por ejemplo, la espada más pesada tiende a tener más lo que se conoce como presencia. Eso quiere decir que tienes más, en realidad, técnicamente hablamos de apalancamiento, la capacidad que tienes de controlar la hoja del oponente. Por otro lado, la verdadera capacidad técnica de llevar a cabo un buen apalancamiento no debería depender del hecho del peso del arma, sino el dónde sucede el contacto de las hojas a lo largo de la espada misma. Aquí empezamos a hablar de las graduaciones de la espada, en posicionar la parte más débil de la hoja del oponente en una sección mucho más fuerte de mi hoja. Eso me permite poder apalancarlo mejor, eso me permite a mí tener control de su arma. Entonces, si bien es cierto, hay peleadores que prefieren agregarle peso a su arma para poder controlar el arma del oponente, hay peleadores como yo que preferimos tener un arma más ligera porque dependemos más de dónde ponemos la espada tal cual para poder controlar el arma del oponente. Y si tu espada es más ligera, prácticamente puedes tomar más decisiones, hacer cambios en el apalancamiento más rápido que tu oponente. Entonces, en cierta medida podrías anular el hecho de que tu oponente pueda tener un arma más pesada. Pero repito, a fin de cuentas eso es cuestión de preferencia personal. Por eso las espadas tienen una tendencia en cierta dirección, pero no es una generalidad. Hay quienes prefieren distintos atributos que sean un poquito cambiantes. Lo que sí podemos decir es que la espada tal cual en general evoluciona para ser lo más ligera posible y que pueda llevar a cabo el trabajo que se requiere hacer. Entonces, a manera de conclusión, el peso de una espada es directamente proporcional a su capacidad de corte que va a tener, pero inversamente proporcional a la aceleración que puede tener la espada. Ambos son muy importantes para una herramienta de combate. Y todos los atributos que tiene una espada, como si empezamos también a hablar acerca del balance o la presencia de la hoja, todo eso son pequeñas cosas que por obtener más de uno le restas a otro y pues es un pequeño juego de balance. A fin de cuentas, lo que importa en una pelea es que puedas utilizar la herramienta indicada que se adapte a tus necesidades y que puedas explotar esa herramienta por medio de tu cuerpo con la aplicación de técnicas indicadas. Y si quieres aprender más acerca de técnicas de combate con espada, aquí te paso nuestro playlist con algunos videos que te van a interesar. Y también si quieres ver algunas de estas peleas, no olvides visitar nuestro enlace de asaltos aquí abajo.